Romanos 1, vamos a leer allí, Romanos 1:1. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada y luego entramos en lo nuevo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él, o sea que Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Habíamos pensado avanzar 4 versículos y nomás avanzamos 2, no llevamos prisa, ¿cierto? Pero sobre todo, pues la escritura tiene una riqueza enorme. Y bájenle un poquito, por favor. Tiene una riqueza enorme y predicarla además así expositivamente, o sea, versículo a versículo, pues es una maravilla. Nos da una idea de que cada palabra puesta allí está llena de sabiduría, de sentido, de significado y de trascendencia. Y es que no podría ser de otro modo, porque esta es la misma palabra que por su poder trajo a la vista todo lo que no se veía cuando fue constituido el universo. Y la misma palabra que hoy nos trae, que nos ha traído, que nos trajo a nosotros de la muerte a la vida, y la misma palabra que nos sigue capacitando día a día con poder para hacer la voluntad de Dios. Esta es la misma palabra que salida de la boca de Dios alimenta más que el pan. La misma palabra que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, la ordenó y la llenó. Ese es el mismo poder. Por eso es que es inagotable el estudiar la palabra de Dios. Pablo escribe por encargo, ¿sí? Él ya ha rendido su voluntad por entero al Señor. Dice: el que me llamó a ser apóstol. Y ya vimos que eso significa que él es un enviado o mensajero que cumple una encomienda ajena, pero que él hace propia. ¿Sí? Apóstol en el sentido amplio de la palabra, como cualquiera de los creyentes, es enviado a predicar el evangelio, y también en el sentido estricto de la palabra, constituido apóstol como aquellos apóstoles que fueron los responsables por encomienda de Dios de establecer los fundamentos de la doctrina en el primer siglo de la iglesia. ¿Sí? Lo que hoy entendemos como el Nuevo Testamento, que fue escrito precisamente por ellos. Y vimos que Pablo afirma también estar apartado para el evangelio, y ya decíamos que eso significa que Pablo había sido quitado de las cosas comunes y puesto aparte para dar las buenas noticias de reconciliación de Dios para con los hombres, que él ya veía esto como el propósito único de su vida, el anunciar la reconciliación que Dios había prometido antes. También dice, lo vimos la semana pasada, vimos de manera muy rápida realmente y muy general de qué forma efectivamente el anuncio de Cristo está pues prácticamente a cada paso en el Antiguo Testamento, ¿sí? En Moisés, en la ley, en los profetas, de modo que Pablo nos muestra que este mensaje que va a compartirles a los romanos pues no es un mensaje nuevo, sino que es un mensaje que estuvo en el corazón y en el plan de Dios pues desde antes de los tiempos, desde antes que la creación fuera, y que ahora se ha venido a hacer realidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Ese es un resumen, ¿verdad?, rápidamente de lo que vimos la vez pasada, y entonces es que llegamos al versículo 3. De Él, del Señor Jesucristo, es de quien habla Pablo a continuación, en Romanos 1, versículo 3, donde dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Vamos a este versículo 3. Fíjese bien, parece una expresión simple. Con el paso de los años nos hemos acostumbrado a decir que pues Jesucristo es el Señor, ¿sí? Lo cual es, por supuesto, así, pero que en muchos sentidos hemos llegado a tomar como una frase hecha, ¿sí? De modo que no todo el que expresa con su boca Jesús nuestro Señor realmente le tiene como Señor. No es así. No todos los que lo dicen lo tienen por Señor. Y esta expresión para los romanos pues no era cualquier cosa. Que les dijera allí Pablo acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo era un verdadero desafío, porque el gobierno de Roma en la época exigía llamar Señor solo al emperador y a nadie más. Y aquí Pablo le llama nuestro Señor. Fíjense, no dice mi Señor. Dice, o sea, es mi Señor y también es de ustedes, es nuestro Señor.
Y así como yo soy siervo suyo, como se acaba de presentar Pablo, les está diciendo, pues ustedes no cantan mal las rancheras, ¿verdad? O sea, ustedes también son siervos de Él, porque Él es nuestro Señor, mío y de ustedes. Y del linaje de David, ¿sí? También lo expresa allí. Vamos a ver esto del linaje de David en un momento. Nos concentramos ahora en que Pablo deja claramente expresado aquí que la figura de Jesucristo es una figura de autoridad absoluta, que estamos, los creyentes, llamados a obedecerle y a seguirle en todo, que Él es el amo, Él es el dueño, Él es el rey, y que estamos a su servicio, que Él lo merece y que además lo demanda, lo exige y que además se lo debemos. Todo esto encerrado, además, en el hecho de que para los romanos proclamar en público el señorío de Cristo a menudo era castigado con la muerte. Sí, con la muerte. Y ahí es donde cobran sentido las palabras que el propio Pablo les diría más adelante cuando les expresa, y si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, ¿verdad? Serás salvo. O sea, el que me confesare, también dijo el Señor, pues yo le confesaré delante de los ángeles de Dios el día del juicio. O sea, esto tiene mucho más sentido en este contexto de los romanos, ¿sí? Porque hoy en día todo el mundo dice con una facilidad asombrosa y sin conciencia, Jesús es el Señor. Porque hoy no hay peligros, hoy no hay consecuencias que sufrir a costa de decir que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Verdad que no pasa nada? Hasta el día de hoy no pasa nada. O sea, usted no va a ser llevado a la cárcel ni a la muerte por expresar esto. Pero para los romanos aquello era verdaderamente un desafío. Los romanos no es que no lo supieran que Jesucristo era su Señor, verdaderamente lo era, ¿sí? Pero no dejaba de tener un significado estremecedor el que viniera el apóstol y se los recordara. O sea, Él es nuestro Señor. De modo que creer en Cristo, pues no es ahora para ellos como una opción que igual toman o igual dejan, sino algo determinante y vital, ¿sí? Es un asunto prácticamente de supervivencia. No era una frase vacía para ellos, ¿no? Hoy, pues, el curandero y la señora de a la vuelta y como les he platicado, pues don Sicario también dicen, pues Dios nuestro Señor, ¿verdad? Pero para ellos no era una frase así tan vacía, ¿no? Pablo les está diciendo, les voy a hablar más, para que sepan, les voy a hablar más sobre el Hijo de Dios, que es nuestro Señor. El significado pues es totalmente distinto al que pues, se le puede encontrar el día de hoy en el contexto de nuestra modernidad, pero no debería ser distinto para aquel que es creyente, en el sentido de que pues, se entiende que ya hemos rendido por la fe nuestra vida a que es sin duda el Señor de todo y a quien nos rendimos de todo nuestro corazón a su señorío, ¿no? Y dice también que nació en carne, ¿no? Nacido del linaje de David. Cuando habla del linaje de David, Pablo también nos recuerda que Jesucristo entró en la familia humana o a ser parte de la humanidad, Él con toda su pureza y la humanidad con toda su inmundicia, siendo Él santo, por supuesto, pero vino a formar parte de la humanidad tal y como la humanidad es. ¿Sí? Y esto pues queda manifiesto desde su nacimiento. Usted lo recuerda, Jesús viene a nacer siendo un rey en un pesebre, ¿verdad? En un comedero de vacas malolientes, siendo del linaje de David, de una descendencia real, pero manifiesta, pues no en esta realeza o en estos brillos de los oros con los cuales se revisten los monarcas en la tierra, sino más bien pues en medio de la condición humana tan afectada a causa del pecado, ¿no? Y siendo del linaje de David, de alguna forma, fíjese lo que son las cosas, Mateo en el Evangelio, cuando recoge la genealogía de Jesús, muestra allí pues la línea de los ascendentes de Jesús, es decir, quiénes han sido sus ancestros, sus antecesores, ¿verdad? De qué linaje desciende. Y nos encontramos en la genealogía de Jesús en Mateo, que por ejemplo, se nombra a mujeres contra la costumbre de la época, ¿no? Y dice, y también viene a ser Cristo descendiente de Rahab, aquella mujer que había sido prostituta, ¿no?
Y también es descendiente pues, de Betsabé, ¿verdad? Aquella que había sido adúltera con David. Y también es descendiente de Tamar, aquella mujer que se había hecho pasar por una prostituta también, para tener descendencia de su suegro Judá, toda una historia que hay que entender. Y también es descendiente de aquella mujer Ruth, ¿verdad? O sea, lo que nos muestra que Jesucristo vino a hacerse del linaje de David, o sea, vino a contar entre su familia, pues con todo tipo de personas en el pasado, o sea, de alguna forma lo que muestra esto es la misericordia de Dios, que Él siendo puro y sin mancha viene a formar parte de una familia afectada a causa del pecado y bueno, pues con sus historias y con sus cosas lamentables, ¿verdad? Y en el pasado, pero de las cuales Cristo da testimonio inspirando por su Espíritu Santo a Mateo para que se nombre a estos integrantes, ¿verdad? Que para muchos habrían sido como algo que quisieran haber escondido debajo de la alfombra, ¿verdad? Mateo más bien lo que se propone es resaltar esos antecedentes de mujeres en las cuales hubo pecados, ¿no? Y esto lo que muestra es la misericordia de Dios y que Dios pues no se avergüenza de nosotros, sino que tiene misericordia de nosotros y que precisamente vino pues a salvar lo que se había perdido, vino a ponerle remedio a esa triste condición por la cual el hombre ciertamente cae en pecado. Por cuanto todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios, les diría más adelante, y esta es una muestra de ello. Jesucristo vino a nacer entonces, dice, del linaje de David. Con esto Pablo se propone de entrada dejarles claro a los romanos que Jesucristo fue 100% hombre, para que no lo duden. Hombre como para compadecerse de nuestras debilidades, diría el autor de Hebreos, tentado en todo como nosotros, pero Él sin pecado. ¿Sí? Nacido de verdad, lo cual no solamente en la época, sino hoy todavía algunos llegan a poner en tela de duda, pero claramente expresado aquí por Pablo, nacido de verdad en la carne. Pablo con esto pues intenta y logra desarmar los intentos que muchos hacen por declarar que Jesús no ha venido en carne, ¿no? Juan, el apóstol, habla de estos, los que niegan que Jesús ha venido en carne, que fue 100% hombre, diciendo, pues, son del anticristo, ¿sí? Nacido en carne, o sea, esto no deja lugar a dudas y se conecta inmediatamente con Romanos 1:4 que dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fíjense, este es un asunto que hay que revisar con cuidado. Declarado Hijo de Dios con poder, dice allí. O sea, está un poco raro, si usted nota el versículo 3 junto al 4, en el 3 dice acerca de su Hijo, y luego en el 4 dice que fue declarado Hijo. Parecería un contrasentido, ¿no? Un hijo que luego es declarado hijo. Pues es que se supone que era hijo desde el principio. ¿Cómo es que fue declarado hijo? Y alguien dice, bueno, o es una redundancia o es una contradicción. Hijo que es declarado hijo. No, no hay ni redundancia ni contradicción, y lo explicamos aquí. Jesucristo pues, ha sido siempre el Hijo de Dios, ¿sí? Desde la eternidad, Él es eterno, Él comparte la naturaleza de Dios, en el principio ya era con Dios y era Dios, eso está claro por la Escritura. Pero Jesucristo es declarado o manifestado como Hijo de Dios cuando se encarnó. Precisamente de ahí la liga con el versículo 3, que está diciendo que vino a descender del linaje de David. O sea, lo que Pablo está diciendo es que cuando el Hijo nació entre nosotros, cuando el Hijo se encarnó, cuando nació del linaje humano, cuando nació según la carne, entonces fue declarado o manifestado que efectivamente Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Y alguien pregunta, bueno, entonces antes de eso no era el Hijo de Dios, ¿no? Claro que lo era, o sea, Él era y es y ha sido por siempre el Hijo de Dios en cuanto a su unidad con el Padre y con el Espíritu Santo por siempre. Eso no está sujeto a discusión. Jesús mismo dice por ahí en Juan 17, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, esto muestra lo que decíamos, esa existencia eterna. Pero el apóstol aquí dice
que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Sí? Lo leíamos hace un momento en el 4, según el Espíritu de Santidad. ¿El Espíritu de Santidad cuál es? Pues el Espíritu Santo. O sea, es otra forma de decir Espíritu Santo. Entonces queda ahí claro. La frase entera, juntando versículo 3, versículo 4, vendría a ser algo así como esto que le expreso ahora parafraseándolo. Jesucristo, venido realmente en carne de la familia humana de David, según lo que Dios prometió, fue declarado Hijo de Dios. Entonces, cuando se encarnó, por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué significa? El Hijo es Hijo de Dios siempre, ¿sí? Y lo esperábamos al Hijo. Pero como hombre fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Es decir, recordar que Jesús se hizo hombre por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Si me acompaña, poniendo un separador allí, vamos a Lucas 1:35. En Lucas 1:35 encontramos la explicación a este que parece un contrasentido de que el Hijo fue declarado Hijo, ¿sí? En Lucas 1:35, el ángel ha aparecido a aquella mujer, María, y le ha dado pues, la noticia de noticias, ¿no? Que ella sería la madre del Salvador, ¿sí? Y ella dice, ¿y cómo si yo, pues, nada de nada, ¿verdad? O sea, yo no he conocido varón, ¿cómo voy a tener un hijo? ¿Sí? Y él aquí dice en Lucas 1:35 que respondiendo el ángel le dijo, y aquí está la clave del asunto, fíjense, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá en futuro será llamado Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí es donde encontramos la respuesta a lo anterior. Ahí está, será llamado así, ¿sí? Aquí el ángel está hablando del futuro. Pablo está hablando del pasado, cuando dice fue declarado o fue llamado, podríamos decir, Hijo de Dios. O sea, se manifestó a los hombres que aquel que se encarnó de María era verdaderamente el Hijo de Dios. Así lo entendemos. O sea, está hablando en concreto toda esta expresión, todo lo que encierran los versículos 3 y 4, lo que nos muestran es que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no porque no lo fuera antes, sino porque fue revelado a los hombres cuando nació. Déjeme mostrarle esta otra parte del versículo 4, regresamos allá a Romanos 1:4, donde dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, pero luego dice también, aquí agrega algo, que dice, por la resurrección de entre los muertos, por la resurrección de entre los muertos. Bien, retomamos lo anterior, necesario ir ligando los significados, fíjese. Dios es declarado, o se hace una manifestación abierta de que Él es el Hijo de Dios al encarnarse por el Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo. Pero luego viene a ser, y a esto se refiere esta expresión final, viene a ser confirmado sería la palabra, como Hijo de Dios a los hombres cuando resucita, por la resurrección entre los muertos. O sea, la resurrección deja claro quién es este Hijo de Dios. ¿Por qué se juntan aquí, declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, y Él nació por el Espíritu Santo, y la resurrección? Parece que se juntan su encarnación y su resurrección, y sí, ciertamente se juntan. ¿Por qué? Porque tanto su nacimiento como su resurrección son acontecimientos milagrosos que sellan la identidad de este personaje, pues que no puede ser denominado propiamente un personaje más de la historia, sino que queda claro con su nacimiento virginal y con su resurrección entre los muertos, pues que este no es cualquier hombre más entre los hombres de todos los tiempos, sino que es verdaderamente el Hijo de Dios. Tanto su nacimiento como su resurrección son declaraciones de que este realmente es el Hijo, y son declaraciones de poder, o sea, son declaraciones poderosas, o sea, contundentes, que no dejan lugar a dudas o a inseguridad respecto a quién pudiera ser este Jesucristo de quien estamos
hablando, ¿sí? Al nacer es declarado hijo, pero al resucitar es confirmado hijo, ¿sí? Una cosa y la otra, ambas, por el Espíritu Santo, o sea, por el poder del Espíritu Santo, lo declaran o lo manifiestan al mundo como el verdadero Hijo de Dios, ¿sí? Bueno, entonces no hay contradicciones aquí, ¿sí? Lo que está diciendo es totalmente lógico. Lo que Pablo se propone, en términos generales, es dejar claro a los romanos una cosa, que Jesucristo es tanto Dios como hombre. Completamente Dios, completamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. No 50 y 50, ¿sí? Sino 100% ambas cosas, ¿sí? Y, o sea, está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios en el sentido más amplio posible. Hijo de Dios encarnado, pero divino, ¿no? Y nacido humano y también resucitado como solo Dios puede hacerlo. O sea, que es hombre y que es Dios. Tan hombre como para nacer y morir, pero tan Dios como para resucitar con poder, ¿sí? Le pongo algunas otras comparativos, ¿no? Para que entendamos la humanidad y la divinidad de Jesucristo. O sea, por ejemplo, es tan hombre como para que les sean cobrados los impuestos. ¿Usted se acuerda cuando Pedro llega y dice, dicen que tú no pagas, ¿va? Los 2 dracmas, ¿sí? Pues tan hombre como para que se le requieran los impuestos, pero tan Dios como para que pues, no se le debieran cobrar, ¿no? O sea, cuando el Señor Jesús dice, pues, los hijos de los reyes, ¿verdad? No pagan. Lo que está diciendo es, pues yo soy el hijo del rey, yo no debería pagar, ¿no? Lo que está expresando es eso, o sea, está diciendo, yo no debería pagar, ¿no? Por eso les dice, sin embargo, para no ofenderles, ¿sí? Porque estos no entienden, le dice a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, ábrele la boca y allá hallarás una monedota, ¿verdad? Tómala y paga con eso mis impuestos y también los tuyos. ¿Cómo ves? O sea, tan hombre como para que le sean requeridos, tan Dios como para que no debiera pagarlos, pero tan Dios como para proveer de forma milagrosa, ¿sí? Así, de esta forma. Tan hombre, por ejemplo, como para estar dormido, cansado, después de un día de arduo trabajo, a bordo de una barca, en medio de una tormenta, ¿sí? Tan hombre como para estar exhausto y dormido, pero tan Dios como para levantarse y con una palabra de sus labios, callar a los vientos y aquietar a las aguas. Calla, ¿se acuerda? Enmudece. Tan humano, Jesucristo, tan humano como para padecer la aflicción de su carne, y vaya que la padeció, molida su carne por sus captores, por sus verdugos, y tan hombre como para derramar su sangre hasta morir, pero tan divino, tan Dios, como para decirle al ladrón arrepentido clavado allí junto a él, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es lo que se propone Pablo. Pablo se propone enseñar de este Jesucristo que es 100% hombre y 100% Dios. ¿Sí? No es que en Roma no lo conocieran a Jesucristo, de hecho lo conocían, habían creído, ya se trataba de hermanos en la fe, y de hecho se sabe que los romanos tenían una doctrina sana, pero carecían de una instrucción más profunda. ¿Sí? Necesitaban saber más, ir a fondo y tener absoluta certeza de la esperanza que ahora tenían. O sea, la fe estaba allí, pero no el conocimiento. Y Pablo lo que hace es brindarle a los romanos toda esta perspectiva, porque los romanos no habían tenido, a diferencia de otras iglesias, la instrucción de los apóstoles. Entonces, Pablo pues, tiene, como decimos, a veces se interpreta mal esa palabra, pero tiene su cierto sentido, tenía una carga, digamos, por los romanos para brindarles aquello que no habían tenido, una instrucción más seria, de modo que pudieran ellos pues, entender, comprender mejor su fe y poder defenderla y dar testimonio de su fe a los demás. ¿Sí? Y esto
pues de alguna forma también nos describe a nosotros, mis hermanos, porque igual todos nosotros pues somos creyentes en formación. Es decir, pues ya hemos creído, sí, ciertamente, y nos exponemos a una doctrina sana, sí, ciertamente, pero eso no significa que ya dominamos todo y que debemos profundizar. Ese es nuestro caso también, hermanos, y de hecho por eso hemos entendido oportuno y también como dirección de Dios el estudiar este libro ahora. O sea, por la misma razón que a los romanos, porque ciertamente hemos creído, pero necesitamos ir profundamente a las raíces de nuestra fe, al entendimiento fino, ¿no?, de todo aquello que la compone. Por eso Pablo pone el énfasis primero en Jesucristo, ¿verdad? Es el centro de su mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Y llegamos al versículo 5, donde afirma algo pues, que igual medio nos vamos a quedar ahí un buen rato reflexionando, donde dice, está hablando de Cristo, les recuerdo, dice, por quien recibimos, fíjese la palabra, todos, está hablando de la iglesia, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bueno, vamos por partes. Primero, por quien recibimos la gracia. ¿Sí? ¿De qué gracia habla aquí Pablo? Pues de la gracia que va a describir con lujo de detalles más adelante. Gracia salvadora, o sea, el regalo de su salvación, el regalo de la reconciliación, de la justificación que es por fe. Esa es la gracia de la que está hablando. Por él recibimos la gracia. ¿Qué está diciendo? Pues ustedes ya ciertamente la han recibido. O sea, yo les voy a hablar de algo que ya tienen, pero que necesitan comprender mejor. ¿Sí? Recibimos la gracia. A los corintios, por ahí Pablo les dijo también, porque ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, esto quiere decir que se hizo hombre siendo Dios, para que ustedes con su pobreza o su humanidad, ¿verdad?, con la cual precisamente pudo pagar con la muerte nuestros pecados, por su pobreza ustedes fueren enriquecidos, sí, pero con toda bendición espiritual, ¿verdad?, en los lugares celestiales, eso lo entendemos. Pero a eso se refiere con gracia, al regalo, lo hemos estudiado aquí, al favor inmerecido, a este regalo o dádiva de Dios que Él entrega, pues no por nuestros méritos, sino por su simpatía hacia con nosotros. Simpatía, pues no porque seamos muy simpáticos, sino simpatía porque Él quiso mostrar su misericordia y su amor, ¿no? Por gracia, diría más adelante, y lo vamos a estudiar, nos vamos a dejar a concentrar en esa afirmación por un buen rato. Por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, ¿no?, sino que es un don de Dios. O sea, pues, si no, no sería gracia. Para que nadie se gloríe, eso les diría más adelante a los Efesios también, en Efesios 8. O sea, ¿qué está diciendo? Primero, por Cristo recibimos la gracia de la salvación, recibimos la justificación gratuita de la que va a hablar ahí en el capítulo 13, ya lo veremos, ¿no? Pero aquí el apóstol, otra vez, introduce el concepto de gracia, que además para los romanos el concepto de gracia o charis, como le llamaban ellos, era un concepto de uso común, pero en otro contexto. Mire usted, los emperadores usaban de gracia para perdonar a los que ellos quisieran perdonar, luego de que algunos hubieran recibido alguna sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, los romanos entendían el concepto, pero ahora debían entenderlo aplicado a sus propias vidas, ¿sí? A este respecto hay un predicador del Evangelio llamado Donald Grey Barnhouse que dice esta frase que me pareció muy oportuna para traerla aquí, dice: amor que se extiende hacia afuera es afecto, pero amor que se agacha es gracia. ¿Sí? O sea, de la divinidad a la humanidad, de la perfección a la perdición, se agacha para levantar al perdido, eso es gracia. El pastor John MacArthur dice también al respecto de esta gracia, dice: la gracia es una condescendencia divina inimaginable. Dios bajó su mirada para fijarse en una humanidad pecadora y caída,
a fin de poder ofrecerle a su Hijo para redimirla. Sí, eso es gracia. Vamos a estudiar la gracia con detalle. Aquí solamente hay que entender que el apóstol ya los está conduciendo para allá, ¿sí? Ya les está mostrando que esto es un favor que Dios nos ha hecho por el puro afecto de su voluntad, porque así lo ha determinado en su determinado consejo y anticipado conocimiento de las cosas, ¿sí? Pero también dice, y por él recibimos la gracia y él, ¿qué dice ahí? Y el apostolado. Está muy interesante. Antes, Pablo, en el versículo 1, él ya se había presentado como apóstol, ¿cierto? Decía Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿verdad? Llamado a ser apóstol. Entonces, ahora dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces, esto ya no es una presentación personal, esa ya la hizo, ya pasó de eso, ya no está diciendo quién es él. Ahora está incluyendo a la iglesia. Recibimos la gracia y el apostolado. Algunos afirman, no, pero es que no hay más apóstoles pues, que aquellos que nombró el Señor Jesucristo en aquel tiempo, ¿verdad? Comisionándolos personalmente para servirle y para proclamar el reino. ¿Sí? Pero si así fuera en este caso, pues no cuadra con la afirmación anterior que dice que recibimos la gracia. Dígame, ¿la gracia la recibimos todos o solo los apóstoles que Jesucristo nombró en aquellos años? Todos, ¿verdad? Entonces, si la expresión completa es recibimos la gracia y el apostolado, y lo está expresando en plural en esta persona del nosotros, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? Pues que nosotros los creyentes también recibimos el apostolado, ¿sí? Recibimos la gracia y el apostolado. O sea, por el acomodo que hace de la frase, Pablo está diciendo que nosotros también. Y está muy interesante. Porque hay que recordar pues, que antes que un nombramiento que pues, a algunos pues, les parecería así casi como un título nobiliario, ¿verdad? El apóstol. Apóstol no significa otra cosa que enviado, que mensajero, ¿no? Y en ese sentido, todos somos enviados al mundo como eso, como mensajeros y como testigos. En ese sentido, específicamente, es que todos, fíjese, no solo algunos, aquí habla de todos. Los creyentes recibimos la gracia y recibimos también el apostolado. Pablo está involucrando a la iglesia en ese mismo llamado, ¿sí? Un llamado, pues que es un llamado que Jesús mismo expresó, ¿no? Por ejemplo, cuando dice en Mateo 5, ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Usted se acordará, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino en alto, ¿verdad? Sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ustedes alumbran, ustedes son llamados, son enviados a esparcir esta luz, ¿verdad? Que no es de ustedes, ustedes son como, ustedes no son el sol, sino que son las estrellas que lo único que hacen es reflejar la luz del sol, ¿verdad? Que es Jesucristo, ¿sí? Bueno, ustedes son luz del mundo. Pedro también se refiere a este llamado que Pablo aquí expresa como que recibimos el apostolado, cuando dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, o más concretamente un reino de sacerdotes o de servidores de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? ¿Se acuerda usted? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, o sea, para que anuncien, ¿verdad? En ese sentido, es en el sentido en que va esta expresión. Ahí se puede decir que todo creyente efectúa una labor apostólica, una labor de enviado o una labor de mensajero. Esta mañana platicaba yo por teléfono con algunos hermanos que comparten con ustedes una particularidad. Ellos están en otra ciudad donde pues lamentablemente se han encontrado con la imposibilidad de acercarse a una congregación donde puedan ellos crecer en la palabra de Dios, donde se les predique con verdad. Y nos preguntaban si la labor que hacen algunos ministerios, como pudiera ser Casa de Oración, pero pues no es el único, sino que hay otros ministerios que pues envían misioneros, envían pastores, ¿verdad? A establecer congregaciones a otras ciudades, pueden ser llamados apóstoles, ¿sí?
Bueno, pues normalmente los que hacen esta labor más en serio, como que rechazan ese título, ¿no? Dicen, no, porque está bastante manoseado últimamente el término apóstol, ¿sí? Pero en un sentido amplio y con base en una expresión como esta que estamos revisando del apóstol Pablo, se puede decir que sí, pero no solo estos ministerios que llevan gente allá, ¿verdad? Que envían quien predique, ¿verdad? Para que escuche la palabra de Dios, sino en general toda la iglesia. Todos recibimos la gracia y el apostolado, o sea, recibimos todo en paquete, recibimos la reconciliación y al mismo tiempo recibimos la encomienda de conducir a otros a esa misma reconciliación predicándoles. O sea, Jesucristo nos dio el regalo y nos mandó a compartirlo, ¿sí? Y al compartirlo, pues Él convence a los que apartó pues, desde antes de los tiempos para que sean suyos, igual que a nosotros, ¿no? Tan es así que hay un sentido amplio de la palabra apóstol, que no es un sentido para reclamar títulos ni tratos especiales, ni dádivas de los hombres, sino para servicio. Tan es un hecho que haya apóstoles así, en ese sentido más amplio, que Pablo mismo en sus cartas se refirió a gente fuera de los 12 y de él como apóstoles. A un hombre, por ejemplo, llamado Andrónico, a otro, Junias, a Bernabé, a Silas, a Epafrodito, también les llamó apóstoles de Jesucristo, ¿sí? Pero no en el sentido de formar ellos doctrina o de haber sido comisionados personalmente por el Señor Jesucristo, sino en el sentido de ser embajadores de Cristo también, ¿no? ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Dios nos llama por su gracia, sí, a ser salvos, y al mismo tiempo nos llama a servirle, al mismo tiempo, en la predicación del Evangelio, va junto con pegado, ¿no? Así como Dios no nos dio su salvación, aquí, eso hay que entenderlo también, como Dios no nos dio su salvación por méritos propios, tampoco Dios nos llamó a su servicio por nuestras capacidades, ¿sí? Entonces aquí Pablo plantea gracia y apostolado juntos, no pueden ir separados, son parte de un mismo llamado, pero además el ser capaces nosotros de ser mensajeros o apóstoles suyos para llevar su evangelio, pues es un resultado de la gracia. O sea, la gracia nos capacita no solamente para entender la verdad para nosotros mismos, sino para poderla llevar a otros. Las dos cosas, gracia y apostolado, son dados por Dios, ¿sí? Y son independientes de nosotros, no tienen que ver con nosotros, con nuestro historial, ni con nuestra condición, ni con nuestra preparación, porque todos en esencia carecíamos tanto de una cosa como de la otra, ¿no? Ni gracia ni apostolado. O sea, sin gracia, pues menos apostolado, ¿verdad? O sea, nos las dio el Señor juntas. Y esta es una verdad enorme que contrasta con esta posición incorrecta de creer que Dios nos salvó, pero pues no nos encomendó ninguna tarea después de eso. No, gracia y apostolado son parte del mismo llamado, y aquí es claro que son para todos. Eso es lo que nos remite la idea del versículo 5. Si volvemos ahí al 5, dice allí que recibimos esta gracia y este apostolado, ¿para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bueno, para la obediencia a la fe. Fíjese lo que son las cosas. Esta obediencia a la fe está en el principio de la carta, como podemos observarla ahí en el versículo 5, y también está en el final de la carta. Cuando Pablo dice en Romanos 16, ya para cerrar, que Dios se dio a conocer a todas las gentes, así dice, para que obedezcan a la fe. ¿Sí? Es principio y final de la carta. Ahora, ¿qué es obedecer a la fe? Pues es un sinónimo de salvación, ¿sí? Para salvación. Responder a la fe, obedecer a la fe es responder al Evangelio. ¿Sí? O sea, Dios nos encargó Dios nos dio su salvación y nos encargó su mensaje, su evangelio, para predicarlo y que la gente respondiera al mensaje, con fe en todas las naciones, en todas partes.
O sea, ¿cuál es nuestro apostolado? Llamar a los hombres a la obediencia a la fe, llamarlos a la salvación, lo cual implica pues necesariamente cumplir con la gran comisión de acercar a los hombres a Jesucristo y a la obediencia de todas las cosas que Jesucristo manda. Esto nos remite necesariamente a Mateo 28, y vamos a leerlo, porque vale la pena recordarlo en este contexto. Mateo 28, versículo 19, son las palabras con que cierra Mateo su descripción de los hechos, de la vida y la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Mateo 28, versículo 19. La obediencia a la fe está manifiesta en estos dos versículos. Ahí está el principio. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días, se entiende que para capacitarles, ¿verdad?, hasta el fin del mundo. Fíjense la obediencia, dice, enséñenles que guarden o que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Este es el concepto de obediencia a la fe. Significa que si alguien realmente cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si alguien realmente cree en la obra redentora, entonces, fruto de esa fe, va a obedecer a Dios. La salvación en nosotros, como ya lo hemos estudiado también, y a eso se refiere Pablo aquí, produce una conciencia del señorío de Cristo. Produce una conciencia y una disposición, además, una nueva disposición que antes evidentemente no teníamos, para sujetarnos a sus mandatos. Sí. Una relación con Dios sin obediencia no tiene sentido, ¿no? De hecho, ni puede llamarse relación con Dios eso. O sea, sin obediencia, pues no hay tal cosa como la fe. Más adelante, por ahí en el capítulo 10, Pablo les va a decir a los romanos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad?, obediencia, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, otra vez, si confiesas que Jesús es el Señor, otra vez, obediencia, el elemento que confirma la fe de alguno, que es ahora obediente al Señor. ¿Sí? Entonces, recibimos la gracia, el regalo de su salvación, recibimos el apostolado, que es el llevar su mensaje, ser enviados por Él, para que la gente en todas las naciones obedezca a la fe, reaccione al Evangelio, con fe y obediencia a Dios. Luego dice ahí, por amor de su nombre, por amor de su nombre. Esa expresión deja clara otra cosa muy importante. Fíjense bien. Ciertamente Dios entregó a su Hijo para salvar al mundo, ¿sí? Eso no hay duda. Dios, dice, no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y parecería por esta posición amorosa y dispuesta de Dios para con el hombre, que el centro del Evangelio fuera el hombre. ¿Sí? Pero el Evangelio no tiene en el centro al hombre, sino a Dios mismo. A ese respecto cito nuevamente al pastor John MacArthur, que dice lo siguiente, dice, la salvación del hombre es simplemente, yo diría que rotundamente también, ¿no? Dice, la salvación del hombre es simplemente un subproducto o una consecuencia de la gracia de Dios. O sea, pero dice, su objetivo principal es desplegar o mostrar en todo su esplendor las riquezas de su gloria. O sea, ese es el sentido principal por el cual Dios salva a alguno, ¿sí? O sea, antes que salvar al hombre, el Evangelio tiene como objetivo principal mostrar la gloria de Dios, mostrar su bondad, mostrar su amor, mostrar su misericordia, mostrar todo aquello por lo que Dios debe ser conocido y reconocido, ¿sí? Por eso dice, por amor de sí mismo. O sea, el Señor, Dios, se ama a sí mismo
y por tanto hace esta obra por la cual desea ser conocido y reverenciado en todo su esplendor. Entonces ¿es que no ama al hombre? No, no es así. Ciertamente Dios ama al hombre caído, eso es gracia, ¿no? Pero Él, antes que nada, se ama a sí mismo, ¿no? Y su propia perfección en todo este asunto de la salvación es más importante que cualquier otro factor, ¿sí? Dios, queriendo mostrar su maravilloso carácter, pues nos beneficia así, para que le reverenciemos, ¿sí? O sea, yo sé que de repente esta idea de que Dios se ama a sí mismo y de que Él se tiene a sí mismo por encima de todo, pues es algo que a algunos como que les da así medio comezón, como que les da urticaria, se sienten incómodos, no les gusta, sienten que Dios es medio egocéntrico, ¿verdad? Y que está haciendo algo injusto cuando obra así. Pero bueno, pues es la opinión de cada quien. El hecho es que por la Escritura sabemos que Dios está dedicado totalmente a exaltar su propia gloria. Ay, pues qué egocéntrico, dicen muchos. Pues no, ni egocéntrico ni arrogante. Quien lo califica así a Dios falla. De repente nos suena así porque, bueno, que una criatura imperfecta como nosotros se exalte hasta lo sumo, pues hasta cae gordo, ¿verdad? O sea, qué vanagloria, ¿verdad? Qué sin razón hay en eso, ¿no? Pero que Dios, que es perfecto, se exalte, pues es necesariamente bueno. Mire, Él nos ha exhortado respecto a la idolatría, ¿verdad? No tener Dios fuera de Él. Nadie por encima de Dios. Pues para Él también. No hay nadie por encima de Él mismo. Hacer otra cosa, pues lo volvería a Él mismo, qué contrasentido, es una locura, idólatra, ¿verdad? Vendría Él a hacer algo que a nosotros nos ha dicho que no hagamos, ¿sí? Poner a cualquier ser o criatura, lo que fuera, por encima de Dios. Pues Dios también tiene por encima de todo su propia gloria, a sí mismo. Eso es así. David lo toma en el Salmo 23 cuando dice, por ejemplo, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, pues porque Él se ama a sí mismo y así se manifiesta, y para que se ame más su nombre, ¿sí? O sea, Dios hace toda esta obra de salvación por amor de su nombre, o sea, para Él resultar pues, muy reverenciado y aplaudido a causa de ello, ¿sí? En pocas palabras, el asunto principal de la salvación, por más que nos beneficie a los hombres, el asunto principal es la gloria de Dios, la gloria de Dios, ¿sí? Por amor de su nombre, ¿no? Entonces ahí está el concepto redondo, fíjese, de Cristo recibimos su gracia salvadora, también el apostolado, la encomienda de predicar a las naciones, para que todas las naciones le alaben y crean en Él y le exalten. Todas las naciones, dice, o sea, ya no nomás Israel como antes. Y cuando habla de las naciones, agrega esto con lo que terminamos por hoy en el versículo 6, donde dice, en Romanos 1:6, dice, entre las cuales, está hablando de las naciones, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo digo, qué maravilla. O sea, ve el versículo 6. O sea, entre las cuales están también ustedes. O sea, de repente es algo que se lee ya como por rutina y no nos detenemos a pensar en lo que significa este anuncio. Es decir, toda la humanidad está condenada, pero ustedes no. Pues está bien, ¿no? Buena onda el Señor, chido. No, vean lo que significa, o sea, Pablo aquí les ratifica y yo creo que de repente pues ya perdemos la capacidad de asombro nosotros mismos, ¿no? O sea, se los vuelvo a decir, el mundo, así, por sus pecados, todo el mundo, toda la humanidad está
condenada, sujeta a eterna destrucción, pero ustedes no, hermanos. Se los digo otra vez, ustedes también están incluidos. ¿Sí lo entienden? Pues de repente no lo entendemos como lo tendríamos que entender. Ustedes también están llamados a ser de Jesucristo. Ustedes también. Son de Dios. ¿Sí? Todo el mundo es suyo, pero Él rechaza al hombre por su pecado y lo abomina y lo ha condenado, está destituido de la gloria de Dios. El mundo ha sido condenado por su propio pecado, pero ustedes no. Ustedes no. Ustedes han creído, ¿no? Ahora son suyos. Es como decir, este barco está destinado a hundirse, no hay salvavidas, no hay nada que pudiera a ustedes ponerles a salvo, ustedes morirán irremediablemente, pero resulta que han enviado, permítame la expresión solo para ponerlo en otro contexto a ver si lo entendemos mejor, ha sido enviado pues un helicóptero para que de los 4,000 tripulantes y pasajeros de este barco, pues sean rescatados ustedes 10, ¿no? Y los demás, pues van a morir y no hay más que hacer, ¿sí? No hay forma de rescatar ni a uno solo más, ¿sí? Ha sido destinado para ustedes por una autoridad superior, salvación para 10, y la autoridad superior los ha escogido ya ha determinado quiénes son los que se van a salvar, ¿no? Pues ahí estamos nosotros, ustedes también, dice, entre los cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Dice a todos los que están en Roma, y antes de que digan, a todos, no, sí, a todos los que están en Roma, dice, y que Dios los ha llamado, ¿verdad? Y que estén llamados a ser santos, o sea, los cristianos en Roma, ¿sí? A todos los cristianos, a los verdaderos cristianos, a los que no niegan a Cristo, que están en Roma. Esto es una maravilla, para nosotros doble maravilla porque ni nada que ver con Israel, ¿no? Dios ha puesto, les dice ahí, como quien dice, Dios ha puesto sus ojos en Roma y también en todas las demás naciones. ¿Pero cómo? Pues esas naciones están sumidas en su perdición. Pues por eso, precisamente por eso. Y de entre estas naciones perdidas, Dios ha querido hacerse un pueblo. Ha querido apartar de allí y para sí mismo a sus ciudadanos, a los ciudadanos romanos, para convertirlos, todavía sin quitarlos de Roma, ahora en ciudadanos del reino. Maravilloso. Ahora, si Dios se hubiera fijado nada más en la condición espiritual de Roma y con base en eso hubiera decidido apiadarse de alguno allí, pues nadie habría pasado la prueba, nadie habría vivido para contarlo. Aquella Roma imperial en que sus gobernantes vivían entregados a todo tipo de excesos carnales, ¿verdad? En la que pues, había terribles injusticias y violencia. Pues el Señor, si se hubiera basado en ello, pues no habría salvado a nadie, ¿no? De aquella Roma, cuyas autoridades asusadas o picadas, ¿verdad?, por los religiosos entregaron a Jesús a la muerte, de aquella Roma el Señor apartaría para sí también un remanente, porque quiso, por su libre y soberana elección. De allí, de Roma, y pues también de Sinaloa, donde no cantamos mal tampoco las norteñas. Todo por su buena voluntad, de todas las naciones, el Señor salva. La salvación, dice la Escritura, es del Señor. Y Él la imparte a quien quiere. Les diría también Pablo, y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Eso les diría a los Gálatas, ¿no? O sea, una riqueza enorme, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dijo Juan,
para que seamos llamados hijos de Dios. Este Dios que es rico en misericordia, que por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos salvó. Ustedes, romanos, le está diciendo, están llamados a ser santos. O sea, ese es su destino. Han sido escogidos por Dios. Santos, ¿cómo santos? Pues sí, apartados para Dios, eso significa santos. Apartados para Dios, quitados del mundo, puestos aparte para que se consagren a Él. Pablo mismo había dicho, yo estoy apartado para el Evangelio. Pues estos también. Su destino es que ahora ustedes también están apartados y llamados a ser santos. Para ser de Dios nada más. Y para ser como Dios es, ¿no? Sean santos, como yo soy santo, dice. O sea, así como Dios también está apartado del mundo, de lo vil del mundo y consagrado a sí mismo, así también ustedes, creyentes romanos, y así todos nosotros también, santos, amados, de entrañable misericordia, dice también la Escritura. Y ellos entendían aquello de lo que hablaba Pablo acerca de lo santo, porque bueno, las propias Escrituras proveían información, pues la información que conocemos nosotros también en el Antiguo Testamento acerca de muchas cosas que en el Antiguo Pacto Dios marcó como santas. Usted se acordará del tabernáculo, ¿no? Y el templo en su momento, con todo lo que había dentro de ellos, todo era santo, ¿no? Especialmente así el arca del pacto, ¿verdad? El lugar santísimo. Y luego también apartada, santa, la tribu de Leví, ¿verdad? Apartada, consagrada para Dios, puesta aparte. Y el pueblo ponía aparte también sus diezmos, ¿verdad? Sus ofrendas para llevarlos allá al templo. Todas estas cosas, bajo el nuevo pacto, pues ya no existen, ¿verdad? Todo aquello ya no. Y la única cosa santa que queda sobre la tierra, pues es su pueblo, ¿sí? Todas las personas a quienes Dios ha querido apartar en su gracia y por su soberana voluntad para sí mismo. Eso es lo que queda de santo. O sea, el nuevo templo de Dios, pues somos nosotros, su iglesia. Y el nuevo sacerdocio, pues lo mismo, es su iglesia. Ya es lo único santo que queda sobre la tierra. Llamados a ser santos. Y finalmente dice ahí, bueno, finalmente por hoy, pues es el principio apenas de la carta. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una despedida muy dulce y además una despedida común en los escritos de Pablo. Gracia y paz. Pero ¿quiénes pueden recibir gracia y paz? Pues nada más los que Dios apartó. Solo los apartados, amados y llamados a ser santos, como les dijo ahí, porque pues la gracia verdadera es la que salva, ¿no? Ya decíamos el otro día, la gracia común, pues ni alcanza, yo creo, a llamarse gracia, porque es para puras cosas pasajeras. Cuando Dios ciertamente le concede algún bienestar por algún tiempo, realmente mínimo, a los que no se arrepienten de sus pecados. Pero la gracia verdadera salva, ¿no? Entonces, gracia y paz. Paz, que en este caso pues no es la paz como el mundo la da, como dijo Jesús, sino la paz de sabernos reconciliados con Dios. Estamos en paz, ¿verdad? Han sido ajustadas las cuentas entre nosotros y Dios a causa de su Hijo Jesucristo. Cuando dice gracia y paz a ustedes de nuestro Padre, otra vez los incluye. Ustedes y yo tenemos un mismo Padre, que es Dios, y un mismo Señor, que es Jesucristo. Y esto es una maravilla. Otra vez parece una mera frase de cortesía, pero es una magnífica verdad, porque está expresando algo que es imposible para el hombre alcanzarlo, pero para Dios es posible. El que nosotros podamos llamarle Padre y Señor. ¿Sí? Porque eso implica que hemos sido adoptados para ser familia de Dios por medio de Cristo. ¿Sí? Y francamente todo lo que viene después, y lo vamos a estudiar, pues es necesarísimo y muy útil y esclarecedor, muy esclarecedor para nosotros y glorioso para Dios, sí. Pero escuchar de labios del apóstol, y que sea cierto además, que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es nuestro Señor, es algo que ni en 1,000,000 de años habríamos alcanzado nosotros, ni habríamos entendido, ni siquiera habríamos querido entender.
ni habríamos llegado a suponer siquiera que lo necesitamos y por supuesto ni lo habríamos recibido. Todo es por gracia. Dios lo hizo así por su gracia y por eso es que a Él le damos honra y le damos gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por ella nos haces comprender tantas cosas, Señor. En pocas palabras, Señor, apenas una expresión que tus labios expresan, que tus labios musitan, y nosotros nos llenamos de asombro delante de ti, delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque te quisiste revelar pues a nosotros por medio de estas palabras, Señor, porque tú en tu providencia, Señor, dispusiste que el apóstol por un tiempo no pudiera ir allá a Roma y con ello, Señor, escribiera esto que ahora nos llega hasta nosotros, Señor, y por lo cual tú has querido seguirte manifestando a nosotros, que pudiéramos conocerte, conocer tu obra, conocer tu amor y glorificarte a ti como mereces ser glorificado. Señor, que estas palabras, cada palabra que vamos recibiendo de ti, conociendo y escudriñando más y más, pueda, Señor, perfeccionarnos para gloria tuya, que pueda irnos capacitando, Señor, para expresar estas mismas cosas con exactitud y con denuedo a todos aquellos que demandan razón de nuestra fe, a todos aquellos, Señor, entre los cuales tú aún tienes un pueblo que quieres apartar para ti, Señor. Guíanos, Señor. Haznos entender por tu Espíritu Santo estas cosas. Queremos perseverar, Señor, en el conocimiento de ti, Señor. Que esto nos madure y nos perfeccione para ti, oh Dios. Te lo rogamos. Ayúdanos, Padre. Y te damos gracias porque lo que vamos conociendo paso a paso nos reitera la maravillosa obra que tú en tu bondad e infinita gracia, maravillosa gracia, has querido brindarnos. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias, Señor, por extender tu favor inmerecidamente a todos nosotros. En el nombre de Jesús.